sé qué decir. Tú me das el valor para poder seguir. Has borrado tú mis miedos. Tú me das vida, eres mi consuelo. Fíjense, hermanos, que en la parábola del trigo y la cizaña, que está en Mateo 13, no necesitan ir ahí, dice que el sembrador siembra, la gente se va a dormir y mientras duermen, fíjense que esto me llama mucho la atención, Mateo 13 del 24 al 28 y la explicación está del 36 al 41. En el versículo 25, 13-25 dice que mientras la gente dormía creció cizaña. Mientras la gente estaba dormida, creció cizaña. Y creció la cizaña, igual que el trigo, ¿sí? Y esto es de asustarnos. Es mucho de asustarnos. Fíjense, hermanos, que el censo del 2018, hay un censo de las religiones y de las creencias a nivel mundial. En el 2018, el total de personas en el mundo, fíjense esto, mire los pocos que estamos aquí, pero mire lo que dice este censo. El total de personas en el mundo que se declaraban cristianas en el 2018 correspondía al 33% de la población mundial. Híjole, pues ¿cuánto es? Somos casi 8,000 millones, como 7,800 o 7,900 millones de habitantes, y el 33% dice el censo del 18, que eran el 33%. Ahora, este total ha crecido, fíjense, este total ha crecido hasta hoy a ser el 44%. ¡Qué tremendo! Según las estadísticas mundiales, hoy los cristianos en el planeta somos el 44% de la población. ¿Usted cree eso? Ah, qué bueno que no. Qué bueno que no. Bendito Dios. Pero eso es lo que dice. Ahora, estamos hablando de que aproximadamente unos 3,400 millones de personas en el mundo somos cristianos. Pero vamos a mirar dentro de ese total lo siguiente. Quiero que me preste atención. Sí, porque el censo mundial toma como cristianos una globalidad sin discriminación. Ahora, escuche usted esto, mi hermano. 21 millones creen que Jesús no es Dios, que no existe el Espíritu Santo, ni que tampoco existe el infierno. 21 millones. Ahora, préstele atención. 15 millones creen que Jesús es hermano de Satanás. Préstele atención. Y que la divinidad se alcanza teniendo muchas esposas. De hecho, uno de los líderes mayores de esa creencia le contaron 65 esposas. Murió viejito y todavía seguía teniendo esposas de 12 años. 18 millones creen que la salvación se consigue guardando el sábado y llevando una dieta vegetariana. Escuche esto, mi hermano. 5 millones creen, si es un poco más, que el profeta designado por Dios para dar salvación a la humanidad es un mexicano tapatío de origen norteño al cual adoran como Dios. No quiero nombrar religiones, ustedes sabrán. 12 millones de ese total creen que el templo de Salomón está en Sao Paulo, Brasil, y que el deseo de Dios es que todos seamos ricos, y para ello les venden pedacitos de la cruz de Cristo, agua del río Jordán, pedacitos de la tela del manto de Jesús, aceite de la unción de Aarón y cuanta parafernalia usted se imagina. 280 millones creen que es necesario tener los dones del Espíritu Santo para ser salvos y que el legalismo religioso, especialmente en el vestir, es la marca de la santidad. A las mujeres no las dejan entrar a un culto si no llevan falda y hasta abajo. Bueno, eso creen 280 millones. 1,360 millones
creen que Jesús es tan solo el hijo de María y que la intercesora ante él es ella. Y para ello tienen también miles de santos intercesores a los cuales veneran e idolatran. Otros tantos millones creen que con solo decretar y confesar sus propios deseos y anhelos, Dios está obligado a cumplírselos. Otros tantos miles creen que los cristianos se deben vestir de judíos y hablar hebreo. Y etcétera, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Podríamos seguir hablando mucho, mucho, mucho acerca de esto. Actualmente en el mundo hay más de 100 falsos cristos vigentes, activos y con masas de gente que los siguen. Y saben que dentro de todo ese censo global, toda esta gente está ahí, porque a eso le llaman cristianismo. ¿Por qué será que tantos llamados cristianos alrededor del mundo creen estas desviaciones? ¿Por qué será? ¿Por qué será que hay gente que cree esto? ¿No será que hay un gran enemigo asentado en la iglesia y que la misma iglesia lo ha permitido y convive con él y por eso la cizaña ha crecido tanto? ¿Cuál será ese enemigo? Hay un enemigo que ha causado esto, porque esa nunca ha sido la voluntad del Señor. La voluntad del Señor no ha sido todo este tipo de desviaciones y de cosas tan erradas. Acompáñeme a Hechos 3, por favor. 14 y 15 y también el versículo 17. Hechos capítulo 3, versículos 14 al 15 y versículo 17. Vamos a ver cuál es este enemigo. Por ahí ya alguien lo nombró, pero vamos a verlo en la palabra. Es un enemigo que tú tienes que sacar de tu casa, que tienes que sacar de tu vida, que tienes que desechar de tu corazón, que tienes que desechar de tu caminar en el Señor. Es más, es tu obligación, mi hermano. Es nuestro deber. Dice Hechos 3, 14 y 15: mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida. Le está diciendo Pedro a los judíos, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. El 17: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Hechos capítulo 17, versículos del 29 al 30. Lo tienen en su boletín, tienen una parte en su boletín. Vamos a leerlo completo. Aquí Hechos 17, 29, 30, dice así: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Los unos por ignorancia mataron a Jesús, por ignorancia. Y los otros por ignorancia adoran lo que no es, por pura ignorancia. Ahora, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Hoy vamos a ver varios versículos, mi hermano. Abusados ahí con la palabra, por favor. Primera de Pedro 1:14 dice: como hijos obedientes, no se conformen a los deseos. Escuche, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia. O sea, por ignorancia se vive en el pecado. Por ignorancia yo chupaba hasta que me quedaba como loco, hermano. Por ignorancia consumía coca. Por ignorancia era adúltero. No conocía al Señor. Por ignorancia no respetaba a nadie. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia. Entonces, hermanos, el gran enemigo que hemos invitado a la iglesia
Porque ese censo global es gente que está congregada, es gente que está ahí en una iglesia. Todos esos están en una iglesia. Hoy están todos reunidos en iglesias. El gran enemigo que hemos invitado a la iglesia es la ignorancia, hermano. Así de sencillo. La ignorancia es el peor enemigo del hombre, en cualquiera de sus formas, en cualquiera de sus niveles. La ignorancia es el peor enemigo del hombre. Bíblicamente, escuchen hermanos, bíblicamente se supone que todos aquellos que hemos nacido de nuevo en Cristo, hemos salido de la ignorancia. Se supone. Debería de ser así. Pero en muchos pareciera, mis hermanos amados, que esto no es así. Pareciera que no. Pareciera como si nada más hubiéramos salido de una religión y pasado a otra. Pero estamos igual de ignorantes, hermanos. Yo sé que no se oye ni un amén, porque pues yo tampoco lo daría. Lamentablemente, hermanos, tenemos que decir que muchos que se dicen que tienen al Señor en sus vidas y que supuestamente han salido de la ignorancia, han caído en otra. Y ahí viven a gusto. Y así se han conformado a vivir. En la ignorancia. Así de sencillo, mi hermano. Se supone que hemos conocido ¿qué? La verdad, dice. Y la verdad nos hará libres. ¿De qué? Pues de la ignorancia, hermano. Porque por ignorancia por ignorancia mataron al Señor. Fíjense ustedes. Por ignorancia mataron a Jesús. Por ignorancia se adora un pedazo de barro. ¿Sí? Por ahí en el Salmo 72 dice David por ahí en el Salmo 72, creo que es el versículo 22, no estoy muy bien, pero dice que como una muda bestia era yo delante de ti, tan torpe era yo que no entendía. Híjole, hermano. Como una muda bestia era yo delante de ti, tan torpe era yo que no entendía. ¿Podrá el ser humano natural llegar a ser peor que un animal de bruto? Yo creo que sí, hermanos. La Biblia lo dice. Dice en Isaías 1:3. Fíjese, dice en Isaías 1:3 que el buey conoce su lugar. Es más, ahí lo vamos a leer. Si quieren, acompáñenme a leerlo. Isaías 1:3. Espero no equivocarme, mis hermanos. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Fíjese. El buey conoce a su dueño. O sea, tu mascota te puede conocer a ti, ¿sí o no? Sueltas el perro en la cuadra y el perro regresa donde su dueño, ¿sí o no? Bueno, y el asno el pesebre de su señor. Fíjese, el asno el pesebre de su señor, él sabe a dónde debe ir. Dice, Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Qué tremendo, hermano. Ahora, animal, no hay que enseñarle tanto. Está tremenda la situación, hermano. ¿Podrá el hombre natural ser peor o más bruto que un animal? Fíjese, y Cristo nos ha dado la oportunidad de salir de la ignorancia, ¿sí? De dejar de adorar lo que no es, de dejar de golpear a mi esposa, de dejar de serle infiel, de dejar de consumir, de dejar muchas cosas. Pero es que todo eso no se hace para conocer o por conocerse. Todo eso se hace por haber salido de la ignorancia. Ese es el resultado. Saliste de la ignorancia, entonces ya no hago esto. Porque ya conozco, porque ya sé. Antes no sabía. Por allá dice en el Salmo 119, David dice, dame entendimiento y cumpliré tu palabra. Dame entendimiento y cumpliré tu palabra. Entendimiento, cosa que muy poquitos piden cuando oran. Yo he estado en círculos de oración, hemos estado presentes en muchos círculos de oración y la mayoría de la gente pide por sus necesidades físicas y necesidades de la casa y necesidades hasta del vecino, que es un inconverso, pero quieren que el Señor le solucione su enfermedad. Oiga, el Señor está más interesado en la salvación que en sanar.
En lo académico y en lo secular, ¿por qué metes a tu hijo a un colegio o a una universidad? ¿Por qué? Pues para que se eduque y aprenda algo, ¿no? Aunque el primer maestro debe ser tú en la casa, ¿sí? De hecho, fíjense que los judíos no tenían escuelas, ni colegios, ni universidades. Ellos tenían lugares donde les enseñaban los principios y los rudimentos de Dios, los líderes de cada casa, los padres. Deberían de enseñarle a sus hijos y a los hijos de sus hijos la palabra de Dios. Si usted dijera, hermano, yo con el solo estudio de la Biblia tengo y no necesito más de mi vida. Bendito Dios por eso. Fíjese, si nada más la Biblia fuera nuestra instrucción total en la vida, eso sería suficiente. Eso sería una maravilla, porque lo demás se puede aprender en el transcurso de la vida. A contar, a leer y todo. La Biblia nos enseña. Yo conozco un hermano de Michoacán. En el 97 tuve la oportunidad de compartirle la palabra. No sabía leer. El muchacho no sabía leer. Lo conocí en el norte de California. No sabía leer. Y leyendo, viendo, escudriñando la Biblia, aprendió a leer. Con la Biblia. ¿Tendrá la Biblia el poder de ayudarme a lo que yo necesite? Oiga, si mi papá no pudo con este borracho que yo era, pero la Biblia sí pudo, entonces la Biblia sí tiene el poder. Este es el poder para cambiar la brutalidad, la torpeza y la ignorancia en la que se vive, hermanos. ¿Por qué el mundo vive como vive? ¿Por qué la gente está como está? ¿Por qué hoy en día están pidiendo derechos por lo que están pidiendo derechos? Porque la ignorancia está para arriba. Va creciendo muchísimo. Y le dicen al Señor, Señor, la cortamos la cizaña. Y dicen, no, déjenla hasta que yo venga. Y los ángeles cortarán, y a unos al fuego y otros a la presencia del Señor. Eso sigue siendo una verdad. Y seguirá siendo una verdad. Entonces, hermanos, el Señor no quiere que vivamos en la ignorancia. ¿Cómo? ¿Tú quieres que tu hijo crezca bien torpe? Para eso lo inscribes en un lugar. Para eso el Señor también nos inscribió allá. Estamos inscritos allá. Sí. Nosotros le damos al hijo todo lo necesario para que estudie. El Señor nos dio a nosotros todo lo necesario para estudiar. El Espíritu Santo es el que nos enseña su palabra. Mateo 22, 29, por favor. Dice así. ¿Por qué no debemos ignorar? Mateo 22, 29 dice: entonces respondiendo Jesús les dijo, porque le habían hecho una pregunta de que un hombre había muerto y tenía 7 hermanos, y la mujer, la viuda, había caído en manos de todos los 7, porque esa era la costumbre, ¿sí? Y ninguno tuvo hijo con ella. Entonces ¿de quién sería esposa en el cielo? Y dice Jesús, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. El Señor no quiere que ignoremos su palabra, hermanos. Esto se nos ha dado para que sepamos. Estas cosas están escritas, dice en Juan 20, para que sepáis que tenéis vida eterna. Pero si lo sabes, lo has leído aquí. ¿Por qué? Porque, hermanos, muchos han salido de la ignorancia, pero han caído en otra, peor. ¿Qué es lo contrario a la ignorancia? ¿El qué? El conocimiento. Vamos a Oseas, capítulo 4, por favor, versículo 6. Lo contrario a la ignorancia es el conocimiento, mis hermanos, conocimiento. Oseas 4, 6, la parte A del versículo. 4, 6a. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Hermanos, así de sencillo. La falta de conocimiento destruye. Después no te quejes. Andas con una vida destruida, te falta conocimiento, brother. ¿Qué pasa contigo, hermano? Es que yo ya creo en Cristo, sí, pero
pero ¿lo conoces verdaderamente? ¿Sabes quién es? Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna, que nos conozcan, dice, que te conozcan, que me conozcan. No solo basta con creer en Jesús, hay que conocer a Jesús. En la calle la mayoría de la gente usted le pregunta y todos creen en Jesús. Pero la pregunta clave es esta: ¿conoces a Jesús? ¿Me lo puedes describir? La Biblia lo describe. La descripción que tú debes dar de Jesús es de aquí. No de aquí, sino de aquí. De la Biblia, hermano. Segunda de Pedro 1:5 dice, Segunda de Pedro 1:5 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida vuestra fe. ¿Usted tiene fe, mi hermano? Usted y yo tenemos fe, ¿cierto? La fe que nos hizo salvos. Ok, tenemos fe. Pero a esa fe hay que agregarle, ¿qué dice? Virtud. O sea, virtud, que se vea que sí lo soy. O sea, testimonio. A la fe le agregas virtud, que es testimonio. Y a esos le agregas, a que quede bien ahí, bien cerradita la cosa, a la fe le agregas virtud, y a la virtud le agregas conocimiento. Y de ahí en adelante, del conocimiento se desprenden las otras cosas que siguen. No puedes tener dominio propio si no tienes conocimiento, porque ahí sigue. Tú no puedes obedecer lo que no conoces. Así de sencillo, mi hermano. Por allá hubo alguien que le dijo, el Señor le dijo: ¿crees en el Hijo de Dios? Y el otro le dijo: ¿y quién es para que yo crea en él? Le dijo: yo soy, dijo el Señor. Y dice que en el momento le adoró. Uno, para adorar a Jesús, tiene que saber quién es. Entonces, mis hermanos, la falta de conocimiento destruye. Segunda de Pedro 1:5 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. La verdadera fe incluye conocimiento. Tú tienes fe en el Señor, hazla verdadera en tu vida y crece en el conocimiento del Señor. Y entonces después platicamos. ¿Saben, hermanos, que a través de la historia la iglesia se ha dedicado más a solucionar los problemas de la gente que a evangelizar al mundo? Nada más aquí les voy a preguntar una cosa, aquí suavecito entre nosotros. ¿A cuántos hemos evangelizado en este año que ya lleva 8 meses? ¿A cuántos le hemos hablado de Cristo en estos 8 meses? ¿A cuántos has visto nacer de nuevo en estos 8 meses por parte tuya? Pero ahí viene la otra pregunta. ¿Cuántas peticiones por sanidad has hecho en estos 8 meses? ¿Cuántas peticiones porque tu trabajo te den el resultado que esperas has hecho en estos 8 meses? ¿Cuántas peticiones has hecho para que el Señor sane a fulano, a sutano, a merengano en estos 8 meses? Es abismal la diferencia. ¿Por qué no le hablamos a nadie de Cristo? Porque no conocemos nada. Porque salimos de la ignorancia para caer en otra. Veamos qué dice la palabra al respecto, porque la verdadera fe y el conocimiento son inseparables. La verdadera fe y el conocimiento son inseparables. ¿Tienes fe en el Señor? ¿Tienes fe en el Señor? Entonces debes estar creciendo en el conocimiento de Él. ¿Has nacido de nuevo? Entonces estás estudiando su palabra. ¿Te interesa lo que Él dice? Yo amo a mi esposa, me interesa lo que ella dice. Yo amo a Cristo, me interesa lo que Él dice. No puedes decir: yo creo en Cristo y la Biblia, no, a mí ni me interesa. Yo voy cada domingo y escucho a Pedro. No, hermanito. La cizaña va creciendo como no se imagina, mi hermano. Filipenses 1:9 dice, esto dice la palabra respecto al conocimiento. Filipenses 1:9 dice así. Filipenses 1:9 dice: y esto pido en oración, el apóstol Pablo, petición del apóstol Pablo, que me den un mejor caballo para yo poderme ir a recorrer todo Asia. No, hermanos, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Fíjese, hermano, esa es la petición de Pablo. ¿Sí? ¿Qué tal si ponemos esa petición nosotros? Señor,
Yo te pido que mis hijos crezcan en tu conocimiento. Señor, dame conocimiento. Señor, te pido por entendimiento, quítame lo bruto. Así de sencillo. Dice Santiago capítulo 1, si alguien tiene falta de sabiduría, pídasela al pastor. Pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, hermanos. Tenga su tiempo con Él. Salga de la ignorancia y verá que el Señor le va a bendecir. Colosenses 1 del 9 al 10 dice, Colosenses 1 del 9 al 10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Segunda de Pedro 3:18. Aquí está la invitación, que la tienen ustedes en su boletín, creo que en la parte final, por allá en la parte, sí, al comienzo, sí, en la segunda hoja. Segunda de Pedro 3:18, ahí en el, sí, el versículo está nombrado ahí y está dentro en las páginas también. Segunda de Pedro 3:18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, para que nuestras pláticas cambien, para que nuestra manera de tratarnos cambie, para que podamos tener una conversación tú y yo encaminada en la palabra de Dios y que tengamos palabra para decirle a los demás. Hermanos, nuestro deber es crecer y abundar en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es nuestro deber. No tratemos de hacer otra cosa más. No trates de servir sin conocer el Señor, hermano. No trates de limpiar las sillas y a ver qué hago y cargo los muebles. Todo eso es bueno, pero sin el conocimiento de Dios no de nada sirve, hermanos. Fíjense que el Señor entró a la casa de Marta y María, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que el Señor entró ahí? Hermanas de Lázaro. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de eso? Ok. ¿Qué hacía Marta? ¿Qué hacía Marta? Hacer los chilaquiles y limpiar las ollas. Y qué bueno, ¿no? Esa es una parte. Pero la otra, ¿qué hacía? María, alimentarse de la palabra de Jesús. Se sentó a sus pies y a ver, Señor, dime. Necesito entender todo lo que me estás diciendo. Y la otra, Señor, ella no me ayuda a lavar aquí los trastes. Dile que venga y me ayude. ¿Y qué le dijo el Señor? No, estás muy mal, Marta, estás mal. Turbada estás con tanta cosa. Y hay gente que está turbada con tanta cosa. Con el trabajo, con los gastos, con los hijos, con los amigos, con tanta cosa. Y dice, pero María ha escogido la mejor parte. ¿Cuál es la mejor parte? Escuchar lo que Jesús dice, hermano. Así que menos actividad secular, porque eso es secular, que no tendrá recompensa en el cielo. Por ahí hay un lema que lo leí hace poquito en las redes y dice, no hay peor fracaso que tener éxito en lo que no tiene eco eterno. Fíjese, hermano, no hay peor fracaso en esta vida para usted y para mí que tener éxito en lo secular que no tiene eco eterno, porque por eso el Señor no te va a dar nada. El tribunal de Cristo, donde van a haber recompensas, se hará en base a lo que tú trabajaste en Cristo en este mundo. Eso es todo lo único que pasa allá al otro lado. Lo otro ahí se quema, de nada sirve. Mas será salvo como por fuego, dice la palabra de Dios. Pero qué tremendo, hermano, qué tremendo. Qué tremendo participar en un torneo y quedar de últimos. Qué tremendo eso, hermano. Es como, ¿para qué? ¿Qué chiste tiene? ¿Para qué me entrené tanto? En lo que no era. El falso cristianismo ha crecido mucho. De la misma manera que ha crecido la falta de conocimiento. Por eso ha crecido. La cizaña crece a medida que crece la ignorancia, hermanos.
Por eso ha crecido la cizaña durante 2000 años. Pero fíjense que en los últimos 200 años esto se ha disparado de una manera terrible. Si queremos crecer, a ver, ¿quiénes queremos realmente crecer en el conocimiento del Señor? Seamos honestos con nosotros mismos, mis hermanos. Si queremos crecer en el conocimiento del Señor y de su palabra y salir de la ignorancia que nos rodea, hermanos, aquí tenemos 7 excelentes consejos que nos pueden ayudar muchísimo. De manera personal se los quiero compartir. El primero está en Primera de Pedro 2:2, que dice que debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcamos para salvación. Fíjese, por aquí es uno salvo. Hay que desear la palabra de Dios. Me dio a luz el Señor, el Señor dio a luz conmigo. Ahora chupo de su mamá. Me está alimentando el Señor todos los días. Cuando un bebé nace, ¿qué es lo que quiere? Mamila de inmediato. ¿O no? O le puedes apartar el bibi o la mamá. ¿Le pueden apartar eso al niño? ¿Y dejarlo ahí que se alimente cada 8 días el bebé? Pues ahí dice que hay que desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Mírela aquí, mírela. ¿Quieres crecer bien en Cristo? No te alimentes de predicadores, ni de cosas por ahí, ni de libros exteriores. Lee la Biblia, hermano, y llénate de la palabra de Dios y vas a ver cómo ese niño crece. Mira, Satanás no tiene nada que hacer ahí. Nada tiene que hacer ahí. Segundo, Efesios 1 del 17 al 18. Segundo consejo. Efesios 1 del 17 al 18. Ore diariamente para que el Señor le dé revelación en lo que lee. O sea, usted lee, pero antes de leer, ore y dígale: Señor, yo quiero entender lo que voy a leer. Por favor, dame discernimiento, dame revelación. Por favor, quítame lo bruto. Por favor, Señor, quiero entender. Llevo mucho tiempo leyendo y no entiendo. Dame entendimiento, porque Él es el que se lo va a dar. Tercero, Hechos 17 del 10 al 11. Ahí habían un grupo de hermanos que escudriñaban la palabra para ver si las cosas que predicaban los apóstoles eran así. O sea que, ¿qué, hermano? Tercero, hacer parte de un grupo o célula constante de estudio bíblico. Media horita de predicación aquí no te es suficiente. Hay comida entre semana. Métete a un grupo a estudiar. Inscríbete a un grupo. Estudia. Ponte bajo las manos de alguien que te lea, que te enseñe, debate, comparte. Edúcate en el Señor. Edúcate en Cristo. Cuarto consejo. Segunda de Timoteo 2:2. Segunda de Timoteo 2:2. Pablo le dice a Timoteo: lo que has oído de mí, esto mismo enseña a otros. Entonces, mi hermano, estar bajo la tutela de alguien espiritualmente. No te la creas que tú solo la haces. El Señor designó ministerios en la iglesia: apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. ¿Para qué? ¿Para que la gente hable mal de ellos? Pablo dice que la corona de quienes enseñamos o quienes compartimos es el crecimiento de los demás. Mi corona son ustedes, le dice a los tesalonicenses. No hay mejor paga, porque no hay paga en esto, ni la queremos. La paga es el crecimiento de los hermanos, que la gente llegue a los pies de Jesús. Entonces, forme parte y póngase bajo la tutoría de un líder espiritual en su vida. Está aquí, hermanos, aquí tenemos cursos donde estudiamos la palabra de Dios. Quinto, está en 2 de Timoteo 4, 3, 4. Y esta quiero que me preste mucha atención. Quinto consejo. 2 de Timoteo 4, 3, 4. ¿Qué dice? Vendrá tiempo cuando se reunirán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído. O sea, mis hermanos, no estar saltando de iglesia en iglesia, ni de pastor en pastor. No vas a crecer nunca de esa manera, hermano.
Ay, no, es que ya el pastor no me saludó, me voy para otro. Ay, no, es que por nada se van yendo. Y llegan a otro lugar y les pasa lo mismo. Y se van a otro lugar y les pasa lo mismo. Y así llevan 20 años. Saltando de iglesia, en iglesia, en iglesia, en iglesia. ¿Y saben qué saben? Nada. Aquí te sembró el Señor. Aquí, crece. Aquí. Ah, me voy para otro lado. Ahí crece, pero quédate ahí, mi hermano. No estés saltando de lugar en lugar. Eso no es sano. Eso es como estar sacando un niño de un colegio que estudie 3 meses y lo metes después otros 3 meses a otro y después otros 3 meses a otro. El niño se va a enloquecer. Sexto consejo, Santiago 1:8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No más con el doble ánimo. Deje el doble ánimo, mi hermano. Comprométase y cumpla en terminar lo que empezó. Cuando yo estaba estudiando el seminario en casa de oración hace unos años atrás, fíjense hermanos, empezamos 130 un curso que duraba 1 año y medio, el primero de iniciación. 130, ¿y saben cuántos terminamos? 30. 100 desertaron. ¿Para qué se inscribieron? ¿Para qué lo hicieron? ¿A gastar papeleo y nada más? ¿Cuántos nos inscribimos a los cursos y cuántos terminamos? Y séptimo consejo, que cierra todos estos, Hebreos 10:25, usted y yo nos lo sabemos de memoria. No dejar de congregarnos nunca. Nunca cambies la congregación por una actividad secular. No la cambies, mi hermano. No lo hagas, a no ser que sea un motivo de fuerza mayor. Obviamente, claro que sí, pero no la cambie. Cerramos con Efesios 4 del 13 al 15, mis hermanos. Ya cerramos. Efesios 4 del 13 al 15, aquí vamos terminando. Dice así la palabra de Dios: hasta que todos lleguemos. Mire para qué puso el Señor estos 5 ministerios. ¿Para qué formó la iglesia como la ha formado el Señor? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, como aquellos que vimos. Todas esas desviaciones, dice, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, ¿qué? Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Somos llamados a crecer, a salir del error, a salir de la ignorancia, a no decirle amén a cualquier cosa. Crea en Cristo, pero conozca a Cristo. Congrégate, tú que estás detrás de la pantalla, congrégate. Ingresa a un estudio bíblico, edúcate. Deja de estar divagando de un lado para otro. Entrégale tu vida al Señor y aliméntate de su palabra. Esta es la leche espiritual que nos va a dar un crecimiento verdadero, mis hermanos. No nos dejemos estar llenando la cabeza de cuentos de nadie. ¿Te gustó esta congregación? Aquí estamos comprometidos en educar a los hermanos en la sana y verdadera palabra del Señor, tal y como está aquí. No usamos textos externos, nunca llevamos un libro de otro, solamente la palabra de Dios. La estudiamos tú y yo juntos y tú y yo juntos crecemos. Acompáñeme, mi hermano, a orar. Amado Dios bendito, te damos muchísimas gracias en este día, Señor. Gracias por tu palabra. Siempre que abrimos tu palabra en cualquier página, Señor, hay un tema, hay un mensaje, hay algo que nos quieres decir. Hay que crecer definitivamente en tu palabra como tú nos lo dices, Señor. Hay que crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy te damos muchas gracias, amado Dios, por darnos la
oportunidad y el privilegio de poder leer, entender tu palabra, de crecer en tu conocimiento, Señor, para que nuestra vida realmente cambie y no sea destruida, como dice tu palabra, que tu pueblo es destruido porque le falta conocimiento. No queremos ser simplemente congregantes, queremos ser estudiantes de tu palabra, Señor. Estamos interesados en saber, en conocer. Estamos interesados en conocer las maquinaciones del enemigo. Estamos interesados en saber qué es lo que viene para nosotros. Estamos interesados en poder saber tomar las mejores decisiones, poder educar mejor a nuestros hijos, a nuestros nietos, los que ya los tenemos. Queremos poder aprender a vivir como dice tu palabra, para que el hombre de Dios esté plenamente perfecto, preparado para toda buena obra. Esto lo dejamos en tus manos, y que tú sigas trabajando en nuestros corazones como hasta el día de hoy lo has hecho. Y que si nadie, Señor, aquí o detrás de la pantalla no te conoce, hoy te conozca, Jesús, y te entregue su vida y sepa que tú eres el Señor y el Salvador nuestro. Muchas gracias, Señor, te damos todo esto en el único y poderoso nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.